Esta mañana le agradezco mucho a Pedro Casalatriste, director general de la AmCham, que tome la comunicación. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, gracias. ¿Tú? Muy bien, pues acá con el día después de lo que ya sabíamos todos que iba a ocurrir, y es que el USTR, la representación comercial de Estados Unidos pues no iba a proponer renovar en automático el TEMEC. No obstante ello, pues se mantiene. Ayer ustedes emiten un comunicado en el que dicen sigue en vigor. Al iniciarse formalmente el proceso de revisión, continuará siendo la base de la integración comercial de Norteamérica, con la posibilidad de extenderse 16 años más en cualquier momento, que pues es sin duda muy correcto. Y además, pues esto sigue siendo la prioridad de la AmCham y de los 1,500 miembros que trabajan activamente. ¿Cuál es tu visión? Obviamente, creo que es importante y ahí pusieron ustedes el énfasis, escueto el comunicado, pues en que no es un escenario catastrofista, no se acaba el TEMEC, la perspectiva es que lo seguimos revisando, el diálogo continúa con Estados Unidos y que en cualquier momento pues se puede renovar, que tiene mucha lógica, sobre todo en la dinámica geopolítica de Estados Unidos, que está buscando pues hacer un bloque, competir contra su principal rival económico, político y diría incluso militar, que es China. Pero, ¿cómo ves, digamos, la decisión? Porque, por otro lado, también veo como que, no se preocupen, no pasa nada. Y la pregunta en concreta, además de recoger tu visión, Pedro, es eh, ¿cómo se ve la inversión? Sobre todo, pues, si ya no tienes tanta certeza y vas a invertir $1,000,000,000 en una compañía grande, a lo mejor ya lo piensa dos veces. Y entonces tampoco es que no pasa nada, pero no es catastrofista. Ahora sí, con ese largo comentario, ¿cuál es tu visión? Exactamente, Rodrigo. Pues mira, lo resumes muy bien. No estamos en el escenario óptimo, no estamos tampoco en el peor de los escenarios. Estamos en un punto medio, en el entendido y ya asimilado también desde hace varias semanas, puede ser un poco más de un mes, en que todavía nos falta la reunión del 20 de julio, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde hace rato, y que también en las conversaciones y el trabajo que hemos tenido nosotros con las autoridades de ambos países, percibimos que se va caminando en el camino correcto y que podemos llegar hacia un escenario aún mejor del que ya estamos hoy. Y te digo dos cosas fundamentales a las que creo que todavía tenemos espacio para llegar en el corto plazo. El primero es el de tratar de reducir la incertidumbre sobre las revisiones anuales lo más posible. Y hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas, que creo que tiene que quedar muy claro, es que las revisiones, y como yo lo he repetido ya creo que varios años, es que las revisiones sean revisiones y no renegociaciones. Entonces, tenemos que asegurarnos que las revisiones año con año, si es que se dan, tengan que ser para supervisar la implementación de nuestros acuerdos. Si nosotros, todas las partes, los mercados y el sector privado entienden que las revisiones se va a tratar de que aseguremos que su implementación es correcta, no solo no creo que genere incertidumbre, sino potencialmente hasta certidumbre podría generar, porque eso quiere decir que va a haber una mayor supervisión y que el acuerdo comercial del que todos ya conocemos su contenido y que las empresas trabajan para comerciar y hacer negocios sobre él, pues que se va a cumplir. Entonces, eso puede ser una buena noticia si es que podemos llegar el mensaje y el acuerdo hacia ese punto. Y el segundo, Rodrigo, es el tema de los aranceles. Que no se nos olvide que seguimos teniendo los aranceles 232 en acero, aluminio, auto y otros más. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que, de nuevo, el escenario óptimo es que se quitaran, pero en caso de no quitarse, asegurarnos que México está teniendo el trato preferencial a diferencia de todo el mundo, que lo ha repetido ya varias veces el secretario Ebrard y el equipo negociador. Y en esa parte, Rodrigo, te comento que yo en las conversaciones que hemos tenido, tanto con Secretaría de Economía como de USTR, con toda confianza te digo que se está trabajando para llegar ahí, veo la apertura para que eso se genere. Por lo tanto, insisto, sí es un escenario subóptimo, pero que todavía sabemos que no es el escenario final. Entonces, respondiendo a tu pregunta también de la inversión, obviamente cada empresa estará tomando sus decisiones. Hay industrias que se ven más afectadas que otras, por obvias razones, y que estamos todavía esperando unas semanas más para que acabe esto de asentarse al 100%.
Claro. No, y esto que mencionas me parece que es muy, muy interesante en términos de que si tenemos un proceso de revisión consistente en el tiempo de cumplimiento, se te cierran, digamos, los riesgos políticos de que alguien con un discurso populista, pues como el que ha sido de Trump, lo pueda modificar porque eso ya cada año esto se va cumpliendo y esa posibilidad se cierra de manera importante. Pedro, ¿cómo ves el factor elección intermedia donde se renueva la Cámara de Representantes, un tercio del Senado de los Estados Unidos, como un factor a favor o en contra? Porque al final, a ver, la lógica económica que acabas de describir, que sabemos es impecable, es decir, a Estados Unidos le viene muy bien tener un acuerdo de libre comercio con México y Canadá, sobre todo en un entorno en donde está compitiendo con una rivalidad feroz, particularmente en lo económico con China. No hay duda, o sea, la matemática no falla. Ahí está el ejemplo concreto del tomate. Le ponen arancel de 17% por supuestas prácticas de dumping y el precio le aumentó a los estadounidenses 45% y nominalmente las exportaciones mexicanas de mayo crecieron 40%. O sea, lo único que hizo es encarecerle la vida a las hamburguesas de los Estados Unidos y lo que lleva tomate. Entonces, la economía es muy claro la matemática. La política no tanto. ¿Cómo ves la elección intermedia y cómo juega? Mira, yo creo que esa matemática que no falla y el sistema económico de coproducción que hemos construido en los últimos 30 años, que también lo repito mucho, ¿no? La relación comercial entre México y Estados Unidos ha evolucionado a dejar de ser una política de te vendo y te compro bienes terminados a lo que es hoy, que es producimos juntos. Y en ese sentido, múltiples estados de la Unión Americana, en múltiples industrias, su economía local depende del comercio con México. Y eso ha llevado a que el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá sea un acuerdo con una amplia favorabilidad bipartidista. Entonces, cuando de repente se escucha que, pues bueno, es altamente probable que la Cámara de los Representantes la pierda el Partido Republicano en las elecciones intermedias, la ganen los demócratas, existe menor probabilidad, pero también de que se pierda el Senado y que la gente piense que eso pueda influir. Hay análisis que dicen negativamente y otros que dicen positivamente a la revisión del acuerdo. Yo honestamente te digo, no creo que influya mucho, si no es que en lo más mínimo, porque además el acuerdo y su revisión ni siquiera tienen que pasar por el Poder Legislativo, al menos que entremos, como te mencionaba antes, en un proceso de renegociación, que cambiemos profundamente los textos del acuerdo y que creo que las partes tienen que estar convencidas de que el texto del acuerdo no debe cambiar. Si acaso se quieren hacer algunos ajustes marginales en ciertos elementos del acuerdo, en el entendido que la economía y el mundo cambió en los últimos 6 años, como pudiera ser tal vez, no sé, en inteligencia artificial, semiconductores y algunas industrias estratégicas, eso puede modificarse con algunas cartas paralelas o protocolos que no necesariamente necesiten la aprobación del Poder Legislativo. Y por ende, Rodrigo, yo no creo que debería de afectar mucho el resultado de las elecciones intermedias, más allá de que la política interna de Estados Unidos se vea afectada y tal vez el presidente Trump se vea distraído con algunos otros temas, pero pues tampoco es como que esté muy concentrado en ahorita. Entonces, no veo gran impacto. Claro, es interesante porque de repente, o sea, puede jugar en los dos sentidos, ¿no? Podemos ser la piñata, etcétera, pero al final, por lo que acabas de describir, cuando uno revisa estado por estado el comercio que tienen Ujú. con distintos países, pues México, para muchos es el primer lugar, obviamente Texas, que es la segunda mayor economía de Estados Unidos, buena parte del Medio Oeste, pero luego somos el número 2 como mercado de exportación, ya somos el principal mercado de exportación para la Unión Americana, y eso quiere decir que si en la elección intermedia tuviera un revés, van muy mal los niveles de popularidad de Trump, de aceptación, pues muchos congresistas podrían empezar a pensar, oye, pues no está tan conveniente esto de del MAGA, ¿no? Es decir, Trump se empieza a convertir en un lastre político y en la lógica electoral legislativa de la Unión Americana, pues tú buscas la reelección. Si tu presidente te habilita, qué bien, y si no, pues es un lastre y más bien te separas. Y es complejo, digamos, ese panorama en términos de cómo nos juega en México, pero bien dices también la inercia económica, pues es muy fuerte. Sí, correcto. Y mira, nosotros hemos estado trabajando
día con día, mes con mes. El día de ayer tenía yo una llamada con un senador, la semana pasada también de los Estados Unidos, en donde de nuestro lado, como empresas americanas, muchas de nuestras empresas son aparte el motor económico de ciertos estados. Nosotros también tenemos que hacer la tarea de, con estos stakeholders, hablar de manera constante y recordarles, porque a veces te sorprendería, Rodrigo, de la ignorancia que puede haber sobre la importancia de México para las economías locales de Estados Unidos. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar recordando constantemente el valor de México. Vamos a Washington la semana pasada, estuvimos hace unas cuantas, es decir, la presencia constante y el recordarle a todos los actores el valor que México genera para sus propias economías, sus ciudadanos, los empleos y la inversión es fundamental. Y es parte de lo que hacemos nosotros en la Cámara y lo seguiremos haciendo como apoyo no a necesariamente o al gobierno de México o al gobierno de Estados Unidos, sino en general a la integración económica que ha servido para que nuestras empresas puedan seguir comerciando, haciendo negocios, las economías creciendo, generando empleos e inversión. Claro. Por último, Pedro, ¿pensarías que forma parte del panorama de preocupaciones el asunto de la seguridad? Porque algo que a mí sí me preocupa, de repente no estoy seguro que las empresas lo ven, es algo que no puedes controlar, pero el tema político, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos lanza investigaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios y parece que vienen más, o que, como ha dicho Donald Trump en múltiples ocasiones, van a actuar por tierra, es decir, en México, y eso pues sí sería muy disruptivo para la relación y podemos entrar en un escenario complejo que afecte obviamente la integración económica. ¿Es una preocupación tangible? ¿Cómo se ubica en el mapa de lo que se ve? Sí, mira, la respuesta es sí y no. Sí puede impactar, al mismo tiempo no puede impactar, sí estamos al tanto y al mismo tiempo no es nuestro campo de Claro. expertise, entonces, ¿no? Pero por lo que me refiero el sí y no es, yo te puedo confirmar con absoluta confianza en las conversaciones que nosotros tenemos de manera recurrente, tanto con la Secretaría de Economía como con el USTR en Estados Unidos, que los temas de seguridad no están sobre la mesa de la negociación comercial. Es Ujú. decir, Marcelo Ebrard no está hablando con Jamieson Greer que si El gobernador, no sé qué. extraditamos a Rocha Moya o no. O sea, eso no está en la mesa de discusión técnica comercial. Sin embargo, sería muy iluso de nuestra parte pensar que en una decisión al más alto nivel, digamos, del presidente Donald Trump, no se le presente a él todo el panorama de lo que está sucediendo con México, en donde de repente tengas a un Marco Rubio o al director de la FBI diciendo, miren, vamos avanzando en estos temas de seguridad de tal manera, la frontera se ha avanzado de tal manera, la negociación, digamos, en temas financieros y minerales críticos con la Secretaría de Hacienda y que eso lo presentara Scott Bessent, el secretario del Tesoro, está así, y luego Jamieson Greer y Howard Lutnick diciéndole, pues esto es como estamos en materia comercial. Y Claro. Donald Trump, siendo el negociador que es, pues obviamente ya a ese alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues seguramente podría usar un argumento de un tema sobre otro Claro. y un poquito contaminarlos. Entonces, por eso te digo que sí y no, no está en la negociación técnica, pero al más alto nivel en una decisión final seguramente se considerará en la toma de decisiones. Pues Pedro, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio, Rodrigo. Ay, Saludos. saludos, ahí escuchamos al director general de la AmCham. Llegamos al final.